Te estás preparando para un examen difícil, no para una boda, Aileen. Estás demasiado concentrada, le dijo su amiga a poco más de un mes de la boda. Deberías estar contenta y despreocupada. Hay gente que se ocupará de las dificultades. La novia sonrió. Puedo ocuparme de todo yo sola. Mi boda es el acontecimiento más importante. De hecho, Aileen podía permitirse especialistas, pero su preocupación no era la celebración. Su problema no se resolvía con dinero. No tenía a nadie en quien confiar. Su padre hablaba de los peligros de la ingenuidad. Vivía como viudo, cuidando de su hija, que siempre intentaba complacerle. Cuando quiso enviarla ya a estudiar al extranjero, ella se negó a separarse de él. Aileen nunca pudo rechazar a su padre, sus palabras eran ley, y siempre tenía razón. Cuando terminó sus estudios en el extranjero, regresó a casa y encontró a su padre enfermo. No estaba en el hospital, pero su enfermedad era evidente. Él ocultó la verdad, pero pronto quedó claro que tenía cáncer. Aún así, él insistía en que todo estaba bajo control y le pedía que siguiera con su vida, lo que la hacía sentirse impotente. Con el tiempo, el señor Mehmet empeoró y las profundas conversaciones entre padre e hija llegaron a su fin. Lamentaba dejarla sola y sin apoyo, pero su mayor preocupación era que se casara con alguien que la quisiera de verdad. Aileen intentó consolarle, pero la enfermedad avanzó rápidamente y falleció 2 años después. Ahora Aileen se iba a casar y necesitaba más que nunca los consejos de su padre. Aileen conoció a Baran por casualidad en un café. Al principio no le gustó que la interrumpieran, pero la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de libros y conectaron al instante. La conversación fue tan interesante que perdió la noción del tiempo. Baran la invitó a quedar de nuevo, y ella aceptó. A Baran no le interesaban las herederas ricas. Él mismo tenía éxito, dirigía una filial de la empresa de su padre. Viviendo con su madre enferma, Baran le explicó que padecía una enfermedad crónica que no requería tratamiento constante, pero sí cuidados. La relación entre Aileen y Baran se desarrolló rápidamente. Sin embargo, Baran nunca la invitó a su casa, explicándole que vivían en un hotel mientras remodelaban su nueva casa. Le pidió a Aileen que se casara con él y ella aceptó, pero le pidió 3 meses para prepararse. Baran sabía que Aileen vivía sola en una casa grande, ya que sus padres habían fallecido. Tras el compromiso, le reveló que su madre era sordomuda a consecuencia de una enfermedad infantil. Le explicó las dificultades que esto le acarreaba, sobre todo la incapacidad para llamar por teléfono o entender a la gente que hablaba. Aileen comprendía bien las preocupaciones de Baran, ya que había pasado por algo parecido con su padre. Desconfiaba de revelar todas sus cartas, pero su cautela era innecesaria. Baran se preocupaba de verdad por ella, y juntos planeaban enfrentarse a los retos que les esperaban. Y así, a pesar de las dudas y los retos, Aileen encontró en Baran un compañero cariñoso que no necesitaba su dinero. Estaban dispuestos a construir una vida juntos, afrontando las dificultades con valentía y amor. Aileen se sorprendió y preguntó si la madre de Baran no sabía leer los labios y comunicarse de otras formas. Baran le explicó que, por desgracia, su madre no aprendió esas habilidades porque sus padres eran muy sencillos y no tenían recursos. Además, tenía problemas con las cuerdas vocales, lo que le impedía hablar. Se comunicaban por gestos y se entendían perfectamente. Aileen sonrió y le dijo que estaría encantada de conocerla y que podrían comunicarse a través de Baran. Suspiró aliviado y le hizo una petición. «Tengo muchas ganas de vivir contigo, pero ¿cómo voy a dejar a mi madre? ¿Estarías de acuerdo en que se quedara con nosotros en tu casa por el momento?» Aileen accedió,
aunque la petición no la entusiasmó demasiado. Baran comprendió y le explicó que, cuando su casa estuviera lista, podrían contratar a una cuidadora para su madre. Ailín sintió pena por Baran y su madre y le aseguró que no le importaría acogerla. Le preguntó por el padre de Baran y él le contó que sus padres se separaron después de que su padre se enamorara de otra mujer. La madre de Baran no podía aceptar vivir con alguien que no la quería y por eso se separaron. Al día siguiente, Baran trajo a su madre, una mujer agradable y bien peinada. Ailín se sorprendió de lo joven que era la madre de Baran, aunque no había ningún parecido físico entre ellas. La madre de Baran parecía un poco avergonzada y confusa, pero sonrió con simpatía. Baran tradujo la conversación y Ailín observó cómo las delicadas manos de la madre de Baran se movían con gestos. Decidió que tenía que aprender el lenguaje de signos para comunicarse mejor con su suegra. Ailín reflexionó sobre la situación, sintiéndose agradecida por no tener problemas con su suegra, a diferencia de muchos de sus conocidos. Su suegra parecía casi invisible en la casa, lo cual era una ventaja. Incluso pensó en proponerle a la señora Fatma que se quedara con ellos permanentemente. Al principio, la convivencia fue fluida. La madre de Baran casi flotaba por la casa, siempre sonriendo y comunicándose con su hijo con gestos. Baran a veces traducía para Ailín, pero no siempre. Con el tiempo, madre e hijo empezaron a comunicarse cada vez más en su propio lenguaje silencioso, y Baran no siempre explicaba de qué hablaban. «Hablamos de nuestras cosas, no prestes atención», decía, y su madre sonreía, pero a Ailín le parecía una sonrisa venenosa. Ailín empezó a sospechar que la madre de Baran entendía todo lo que se decía, lo que la molestó profundamente. Ailín decidió que tenía que aprender el lenguaje de signos, al principio para comunicarse mejor con su suegra, pero ahora se daba cuenta de que necesitaba entender lo que decían de verdad. Quizá sus futuros parientes no ocultaran nada, pero ¿por qué Baran no se apresuró a traducir lo que le decía a su madre? ¿Qué significaba «esto no te concierne»? Ella no era una extraña, así que ¿por qué no explicarle de qué estaban hablando? Parecía de mala educación. Dos personas comunicándose en un idioma incomprensible con un tercero presente era confuso. Ailín no quería enfrentarse directamente a Baran, pero tampoco estaba acostumbrada a preocuparse en silencio. Sabía cómo resolver problemas y también se ocuparía de este. Después de investigar un poco, se dio cuenta de que aprender el lenguaje de signos sería más difícil de lo que había imaginado, ya que había pocos profesores. Tuvo suerte de encontrar a la señora Nermin, una profesora simpática y mayor que vivía cerca y podía ajustar los horarios de sus clases. En su primera clase, Ailín confesó su preocupación por aprender. Para ser sincera, no sé si seré capaz de aprender esta asignatura tan compleja. He visto cómo se comunican los sordos. Me parece muy difícil. Bueno, ellos lo han aprendido y tú también lo harás. Estoy segura de que lo conseguirás, sobre todo conmigo. Soy una profesora con experiencia. He trabajado en un internado de logopedia durante muchos años. He enseñado a mucha gente, tanto a niños como a adultos. ¿Y cuándo podemos empezar? Hoy mismo, si quieres, dijo la señora Nermin. La primera lección fue introductoria y a Ailín le gustó la forma en que la señora Nermin lo explicaba todo, utilizando gestos expresivos. «Eres una alumna maravillosa», elogió la señora Nermin. «Eres una profesora estupenda. Estudiar con usted es interesante e instructivo», respondió Ailín sonriendo. La clase se vio interrumpida por la aparición de un niño de 5 años, Khan, que saludó a Ailín con una sonrisa. «Khan», exclamó la profesora, «¿ya te has despertado? Estaba en clase, pero ya ha terminado.
Pronto comerás. De momento, quédate en tu habitación. ¿Puedo ver la tele?, preguntó Kan. No, después de comer. ¿Quieres venir con nosotros?, preguntó la señora Nermin a Eileen. No, muchas gracias, tengo que irme, se negó Eileen. ¿Vas a volver?, preguntó Kan, interesado por la nueva alumna. Sí, mañana, respondió Eileen sonriendo. Aquella noche, Eileen miró a Baran y a su madre con una nueva perspectiva. Sus gestos ya no parecían carecer de sentido. Seguía sin entender lo que decían, pero se dio cuenta de la importancia de la conversación y de la necesidad de intimidad. Baran notó la diferencia en Eileen y a solas con ella la reprendió. Hoy nos has observado atentamente. ¿No te das cuenta de que esto podría herir a una persona discapacitada como mi madre? ¿Crees que la he ofendido? Mañana te pediré disculpas, ¿pero no entiendes que es ofensivo que hables como si yo no estuviera en la habitación? Mañana invitaré a un amigo y empezaremos a hablar en alemán. No sabes alemán, ¿verdad? ¿Te vas a sentir ofendido? ¿Te sientes ofendido? ¿Cuál es el problema? Estábamos hablando de la salud de mi madre. ¿Por qué no? ¿Crees que no me interesa su salud? ¿Crees que soy insensible? Vale, ya no vamos a estar desatentos contigo. Lo siento, replicó Baran, irritado. Aún no nos hemos casado y ya hay tantos malentendidos. Eileen pensó para sí, preocupada. Amaba a Baran y soñaba con una familia, sobre todo después de conocer al pequeño Kan. Pero se dio cuenta de que la madre de Baran podía convertirse en un serio obstáculo para su felicidad. La presencia de aquella mujer silenciosa, que al principio le había parecido tan agradable, ahora le resultaba sumamente desagradable. No podía decírselo a Baran ni sugerirle a la señora Fatma que se mudara. ¿Sería que Baran aún no le había encontrado acompañante? De camino a su siguiente clase con la señora Nermin, Eileen se dio cuenta de que había comprado una caja de pasteles en la panadería sin motivo aparente. No había nada extraño en ello. Además de ir a clase, Eileen iba a visitar una casa con un niño pequeño. Ir con las manos vacías no le parecía bien. Así que compró un juguete, un alegre gnomo, que haría feliz al niño y no ofendería a la señora Nermin. La maestra dio las gracias a Eileen por las golosinas y Kan abrazó feliz al gnomo. ¿Puedo dormir con él, por favor?, preguntó. «Claro que puedes, te enviará sueños mágicos», respondió Eileen. La señora Nermin, un poco avergonzada, preguntó: «¿Por qué has gastado tanto?». No era un gasto importante. Además, he oído que para que la enseñanza sea eficaz, también hay que aportar regalos, bromeó Eileen. ¿Y por qué un juguete? No puede enseñarte nada. Eso no es cierto. Me encantan los niños y comprar juguetes. Como no tengo hijos, aprovecho la ocasión. ¿Le gustas? Pobre chico, echa de menos a su madre, que murió al dar a luz. Mi hijo enviudó muy joven, luego se fue a trabajar al norte y desapareció. Suponemos que está muerto, pero yo no lo creo, dijo la señora Nermin con lágrimas en los ojos. Eileen tocó la mano de la señora Nermin con compasión. Ya está bien, vamos a estudiar. Me pagas por las clases, no por la historia de mi vida, concluyó la profesora. Estudiaban casi todos los días y Eileen siempre traía regalitos, insistiendo en que la señora Nermin no se lo impidiera. Me da alegría y parece que estoy progresando, ¿no cree? Sin duda eres una alumna con talento, respondía Mrs. Nermin. Eileen aprendía rápidamente el lenguaje de signos. Observaba atentamente los movimientos de las manos de la señora Nermin, intentando descifrar cada palabra. Tienes que aprender a escuchar, no solo a hablar, observó la profesora. Además de tus gestos, fíjate en tu cara, en tus expresiones faciales. Al cabo de un mes de clases, Eileen ya entendía bien el lenguaje de signos, pero no lo demostraba en casa,
por miedo a sacar conclusiones equivocadas o a rebelarse. Tampoco quería dejar las clases porque se había encariñado con Khan. Un día decidió prestar atención a la conversación entre Baran y su madre. La reciente cortesía de Aileen había reducido su vigilancia y la primera conversación que escuchó la conmocionó. «Estoy cansada de fingir ser una madre muda», dijo la supuesta madre de Baran. «¿Crees que es fácil saber que te estás divirtiendo en la habitación de tu prometida?» «No hay manera, depende mucho de ella, y yo tampoco te descuido», respondió Baran. «¿Cuándo es la boda y cuánto esperas ganar con ella? Podemos saltarnos las presentaciones durante todo un año. Espero no olvidar el idioma durante ese tiempo». Aileen se marchó rápidamente para no rebelarse. No pensaba desenmascarar a los estafadores ella sola. Pero ¿cómo había caído en esta trampa? Eran unos ladrones astutos. Ahora tenía que ir a la policía. Al día siguiente fue a la comisaría y denunció el caso. El investigador se muestra satisfecho. «Llevamos mucho tiempo buscándoles. Operan en varias ciudades haciéndose pasar por sordomudos para provocar lástima. Pero no lo son. Cantan como ruiseñores durante los interrogatorios y no son madre e hijo», explicó. «¿Madre e hijo?» «No, son un grupo criminal. Ella solo tiene 12 años más que su hijo. Son amantes. Hiciste un gran trabajo descubriéndolos. Espero que no lo sepan», dijo el investigador. Aileen esperó a que la casa estuviera libre de impostores antes de entrar. Lloró mucho en su habitación y luego llamó a una empresa de limpieza para que eliminara todo rastro de los delincuentes. A pesar de su decepción, se sintió aliviada por haber desenmascarado el engaño antes de casarse. Ahora podía empezar de nuevo sin los secretos y mentiras que la rodeaban. Aileen respiró por fin aliviada. Libré de los cánalas, cogió dulces, fruta y un juguete para dar las gracias a la señora Nermin y contarle la verdad sobre sus lecciones. Tanto la anciana como Khan se alegraron de verla. Enviaron al niño a su habitación y las mujeres charlaron alegremente en lenguaje de signos. La señora Nermin felicitó a Aileen por haber evitado el peligro, pero Aileen se fijó en la caja de medicinas y en el aspecto enfermizo de la profesora. «Nunca pregunté, pero parece que tiene usted un problema de salud». «Dios mío», suspiró la profesora, «he pasado por muchas cosas en los últimos 5 años. Mi nuera murió, mi hijo desapareció y mi nieto quedó huérfano. A veces temo no despertarme al día siguiente. ¿Quién cuidará de Khan?» «Quizá necesites alguna medicina. Dímelo e intentaré conseguírtela», dijo Aileen. «Gracias, pero ¿por qué preocuparse? Te has vuelto más cercana a mí que nadie en los últimos meses». Algún tiempo después, Khan llamó a Aileen al trabajo, llorando, diciendo que su abuela estaba muy enferma. Aileen corrió a su casa. La señora Nermin seguía consciente, pero muy enferma. Aileen llamó a una ambulancia. Mientras esperaban, la anciana susurró: «No dejes a Khan». Tras llevar a la señora Nermin al hospital, Aileen se llevó al niño con ella. Por el camino, Khan preguntó si su abuela mejoraría y si lo enviarían a un orfanato. «No te preocupes, Khan, yo cuidaré de ti», respondió Aileen, aunque estaba asustada. Unos días después, le comunicaron a la señora Nermin que había fallecido. Aileen se ocupó del funeral y comenzó el proceso de tutoría de Khan, una tarea difícil, pero que consiguió con la ayuda de contactos y dinero. Buscando una niñera para Khan, Aileen dejó que su negocio decayera un poco. Los ingresos menguaban y había sospechas de un traidor en la empresa. Desconfiaba seriamente de su ayudante, Levent, un hombre que gozaba de una confianza ilimitada. Intentó asegurarle su lealtad, pero esto no hizo más que aumentar sus sospechas. «No hace falta que te justifiques, Levent.
Dentro de unos días habrá una reunión con la Junta, dijo Aileen. Sin embargo, la reunión no tuvo lugar. Aileen sufrió un accidente de coche debido a un problema con los frenos. Sobrevivió, pero sufrió una grave lesión medular y perdió la capacidad de andar. Los médicos intentaron consolarla, diciéndole que con tratamiento y rehabilitación se recuperaría, pero Aileen cayó en depresión. Se sentía traicionada y no confiaba en nadie. El accidente fue organizado por Levent, que quería convertirse en el único propietario de la empresa. Fue desenmascarado y confesó. Ahora se enfrentará a la justicia, pero Aileen sigue sufriendo física y moralmente. Aileen respira por fin aliviada. Libre de los sinvergüenzas, cogió caramelos, fruta y un juguete para dar las gracias a la señora Nermin y contarle la verdad sobre sus clases. Tanto la anciana como Khan se alegraron de verla. Enviaron al niño a su habitación y las mujeres charlaron alegremente en lenguaje de signos. La señora Nermin felicitó a Aileen por haber evitado el peligro, pero Aileen se fijó en la caja de medicinas y en el aspecto enfermizo de la profesora. «Nunca he preguntado, pero parece que tiene un problema de salud», dijo Aileen. «Dios mío», suspiró la profesora. «He pasado por muchas cosas en los últimos 5 años. Mi nuera murió, mi hijo desapareció y mi nieto se quedó huérfano. A veces temo no despertarme al día siguiente. ¿Quién cuidará de Khan?» «Quizá necesites alguna medicina. Dímelo e intentaré conseguírtela», dijo Aileen. «Gracias, pero ¿por qué preocuparse? Te has vuelto más cercana a mí que nadie en los últimos meses». Algún tiempo después, Khan llamó a Aileen al trabajo, llorando, diciendo que su abuela estaba muy enferma. Aileen corrió a su casa. La señora Nermin seguía consciente pero muy enferma. Aileen llamó a una ambulancia. Mientras esperaban, la anciana susurró: «No dejes a Khan». Tras llevar a la señora Nermin al hospital, Aileen se llevó al niño con ella. Por el camino, Khan preguntó si su abuela mejoraría y si lo enviarían a un orfanato. «No te preocupes, Khan, yo cuidaré de ti», respondió Aileen, aunque estaba asustada. Unos días después, le comunicaron a la señora Nermin que había fallecido. Aileen se ocupó del funeral y comenzó el proceso de tutoría de Khan, una tarea difícil, pero que consiguió con la ayuda de contactos y dinero. Buscando una niñera para Khan, Aileen dejó que su negocio decayera un poco. Los ingresos menguaban y había sospechas de un traidor en la empresa. Desconfiaba seriamente de su ayudante, Levent, un hombre que gozaba de una confianza ilimitada. Intentó asegurarle su lealtad, pero esto no hizo más que aumentar sus sospechas. «No hace falta que te justifiques, Levent. Dentro de unos días habrá una reunión con la Junta», dijo Aileen. Sin embargo, la reunión no tuvo lugar. Aileen sufrió un accidente de coche debido a un problema con los frenos. Sobrevivió, pero sufrió una grave lesión medular y perdió la capacidad de andar. Los médicos intentaron consolarla, diciéndole que con tratamiento y rehabilitación se recuperaría, pero Aileen cayó en depresión. Se sentía traicionada y no confiaba en nadie. El accidente fue organizado por Levent, que quería convertirse en el único propietario de la empresa. Fue desenmascarado y confesó. Ahora se enfrentará a la justicia, pero Aileen sigue sufriendo física y moralmente. Temía quedar indefensa y perder la custodia de Khan. Desesperada, estuvo a punto de rendirse, pero entonces apareció en su puerta el hijo desaparecido de la señora Nermin. Aileen lo miró con indiferencia. ¿Un hijo y un padre de verdad?, preguntó desconfiada. Él confirmó que era Murat, el padre de Khan, y dijo que sabía lo de la muerte de su madre. Aileen llamó a Khan, que reconoció vacilante a su padre.
Murad le aseguró que no se llevaría a Khan inmediatamente, pero que quería reconectar con él. «Está bien, Khan. Yo cuidaré de ti», le dijo Aylin al niño. Murad le explicó su larga ausencia, pero Aylin, aún desconfiada, le permitió visitar a Khan. Estaba agotada y le faltaba confianza, pero poco a poco fue aceptando la presencia de Murad en sus vidas. Aylin se sintió por fin aliviada tras librarse de los canallas. Llevó dulces, fruta y un juguete a la señora Nermin y le contó la verdad sobre las clases. La señora y Khan se alegraron de verla. Mandaron al niño a jugar y le hablaron en lenguaje de signos. Aylin se dio cuenta de que la profesora parecía enferma. «No se lo he preguntado, pero parece que tiene un problema de salud», dijo Aylin. «Dios mío», suspiró la profesora. «He pasado por muchas cosas en los últimos 5 años. Mi nuera murió, mi hijo desapareció y mi nieto se quedó huérfano. A veces temo no despertarme al día siguiente. ¿Quién cuidará de Khan?» «Quizá necesites alguna medicina. Dímelo e intentaré conseguírtela», dijo Aylin. «Gracias, pero ¿por qué preocuparse? Te has vuelto más cercana a mí que nadie en los últimos meses». Poco después, Khan llamó llorando, diciendo que su abuela estaba muy enferma. Aylin corrió a su casa. La señora Nermin estaba consciente, pero muy enferma. Aylin llamó a una ambulancia. Mientras esperaban, la anciana susurró: «No dejes a Khan». Tras llevar a la señora Nermin al hospital, Aylin se llevó al niño con ella. Por el camino, Khan preguntó si su abuela mejoraría y si lo enviarían a un orfanato. «No te preocupes, Khan. Yo cuidaré de ti», respondió Aylin, aunque estaba asustada. Unos días después, le comunicaron a la señora Nermin que había fallecido. Aylin se ocupó del funeral y comenzó el proceso de tutoría de Khan, una tarea difícil, pero que consiguió con la ayuda de contactos y dinero. Buscando una niñera para Khan, Aylin dejó que su negocio decayera un poco. Los ingresos disminuyeron y ella sospechó que había un traidor en la empresa. Levent, un ayudante de confianza, parecía sospechoso. Intentó asegurarle su lealtad, pero esto solo aumentó sus sospechas. «No hace falta que te justifiques, Levent. Habrá una reunión con la junta dentro de unos días», dijo Aylin. Sin embargo, la reunión no tuvo lugar. Aylin sufrió un accidente de coche debido a un problema con los frenos. Sobrevivió, pero sufrió una grave lesión medular y perdió la capacidad de andar. Los médicos intentaron consolarla, diciéndole que con tratamiento y rehabilitación se recuperaría, pero Aylin cayó en depresión. Se sentía traicionada y no confiaba en nadie. El accidente fue organizado por Levent, que quería convertirse en el único propietario de la empresa. Fue desenmascarado y confesó. Ahora se enfrentará a la justicia, pero Aylin sigue sufriendo física y moralmente. Temía quedar indefensa y perder la custodia de Khan. Desesperada, estuvo a punto de rendirse, pero entonces apareció en su puerta el hijo desaparecido de la señora Nermin. Aylin lo miró con indiferencia. «¿Un hijo y un padre de verdad?», preguntó desconfiada. Él confirmó que era Murad, el padre de Khan, y dijo que sabía lo de la muerte de su madre. Aylin llamó a Khan, que reconoció vacilante a su padre. Murad le aseguró que no se llevaría a Khan inmediatamente, pero que quería reconectar con él. «Está bien, Khan, yo cuidaré de ti», le dijo Aylin al niño. Murad le explicó su larga ausencia, pero Aylin, aún desconfiada, le permitió visitar a Khan. Estaba agotada y le faltaba confianza, pero poco a poco fue aceptando la presencia de Murad en sus vidas. «Me perdí en una ventisca y me rescató un cazador. Estuve sin memoria durante meses y hace poco que recuperé mis recuerdos.
Me costó llegar hasta aquí sin dinero ni documentos, dijo Murat. Aylin suspiró y empezó a contarnos cómo había conocido a la señora Nermin y cómo Khan aún no sabía nada de la muerte de su abuela. Entiendo tu desconfianza, pero yo estoy aquí para cuidar de Khan, dijo Murat. Y tú, no abandones el tratamiento. Luchar es la única salida. Aylin, conmovida, aceptó darle una oportunidad a Murat y consideró la posibilidad de luchar por su recuperación sabiendo que Khan la necesitaba. Aylin respiró por fin aliviada, libre de los canallas. Llevó dulces, fruta y un juguete a la señora Nermin y le contó la verdad sobre sus lecciones. La señora y Khan se alegraron de verla. Hablaron en lenguaje de signos, pero Aylin se dio cuenta de que la profesora parecía enferma. ¿Tiene algún problema de salud?, preguntó Aylin. Sí, suspiró la profesora. He pasado por muchas cosas en los últimos 5 años. Mi nuera murió, mi hijo desapareció y mi nieto quedó huérfano. A veces temo no despertarme al día siguiente. ¿Quién cuidará de Khan? Poco después, Khan llamó llorando diciendo que su abuela estaba muy enferma. Aylin corrió a su casa. La señora Nermin estaba consciente, pero muy enferma. Aylin llamó a una ambulancia. Mientras esperaban, la anciana susurró: «No dejes a Khan». Cuando la señora Nermin fue al hospital, Aylin se llevó al niño con ella. Por el camino, Khan preguntó si su abuela mejoraría y si lo enviarían a un orfanato. «No te preocupes, Khan, yo cuidaré de ti», respondió Aylin, aunque estaba asustada. Pocos días después, la señora Nermin falleció. Aylin se ocupó del funeral y comenzó el proceso de tutoría de Khan, una tarea difícil, pero que consiguió con la ayuda de contactos y dinero. Buscando una niñera para Khan, Aylin dejó que su negocio fracasara un poco. Sospechaba que había un traidor en la empresa, especialmente Levent, un ayudante de confianza. Él intentó asegurarle su lealtad, pero esto solo aumentó sus sospechas. «No hace falta que te justifiques, Levent. Dentro de unos días habrá una reunión con la junta directiva», dijo Aylin. Sin embargo, la reunión no tuvo lugar. Aylin sufrió un accidente de coche debido a un problema con los frenos. Sobrevivió, pero sufrió una grave lesión medular y perdió la capacidad de andar. Los médicos intentaron consolarla, diciéndole que con tratamiento y rehabilitación se recuperaría, pero Aylin cayó en depresión. Se sentía traicionada y no confiaba en nadie. El accidente fue organizado por Levent, que quería convertirse en el único propietario de la empresa. Fue desenmascarado y confesó. Ahora se enfrentará a la justicia, pero Aylin sigue sufriendo física y moralmente. Temía quedar indefensa y perder la custodia de Khan. Desesperada, estuvo a punto de rendirse, pero entonces apareció en su puerta el hijo desaparecido de la señora Nermin. Murat confirmó que era el padre de Khan y dijo que sabía de la muerte de su madre. Aylin llamó a Khan, que reconoció vacilante a su padre. Murat le aseguró que no se llevaría a Khan inmediatamente, pero que quería reconectar con él. «Está bien, Khan, yo cuidaré de ti», le dijo Aylin al niño. Murat le explicó su larga ausencia, pero Aylin, aún desconfiada, le permitió visitar a Khan. Estaba agotada y le faltaba confianza, pero poco a poco fue aceptando la presencia de Murat en sus vidas. «Me perdí en una ventisca y me rescató un cazador. Estuve sin memoria durante meses y hace poco que recuperé mis recuerdos. Me costó llegar hasta aquí sin dinero ni documentos», dijo Murat. Aylin suspiró y empezó a contarnos cómo había conocido a la señora Nermin y cómo Khan aún no sabía nada de la muerte de su abuela. «Entiendo tu desconfianza, pero yo estoy aquí para cuidar de Khan», dijo Murat. «Y tú no abandones el tratamiento.
Luchar es la única salida. Aileen, conmovida, aceptó darle una oportunidad a Murad y consideró la posibilidad de luchar por su recuperación, sabiendo que Khan la necesitaba. El comportamiento y la actitud de Aileen cambiaron por completo. Ya no exigía más atención e intentaba resolver los problemas por sí misma. La operación fue un éxito, pero la recuperación fue lenta. Murad y Khan visitaban a Aileen todos los días en el hospital, apoyándola y alegrándose de cada pequeño éxito. Finalmente, llegó el día en que se puso de pie con la ayuda de Murad por primera vez desde el accidente. Era solo el principio de su recuperación, pero Aileen confiaba en que pronto podría caminar de forma independiente y volver a su antigua vida. Sus negocios seguían preocupándola, pero se dio cuenta de que no podía abandonar la empresa de su padre. Mientras seguía en el hospital, empezó a comunicarse activamente con quienes ahora dirigían la empresa, al principio por teléfono y luego en persona. Aileen volvió a la oficina utilizando un bastón y fue aplaudida por sus empleados. A medida que recuperaba sus habilidades para los negocios, su relación con Murad también se desarrolló. «Me salvaste literalmente. Si no hubiera sido por tus palabras, seguiría en silla de ruedas», le dijo a Murad. «Eso es porque me enamoré de ti, Aileen. ¿Quieres casarte conmigo?», le preguntó Murad. Aileen aceptó, prometiendo casarse cuando pudiera caminar sin bastón. Pronto, los novios, radiantes, bailaron su danza principal en una solemne ceremonia.